Buenos días a todos. Vamos a tratar de comentar algunas cosas referidas a este tema de los determinantes ambientales y las recomendaciones que pueden surgir. Yo vivo desde hace casi 50 años en la provincia de Chaco y hace unos 10 años fui de alguna manera testigo de una golpiza que se le propinó al doctor Carrasco cuando vino a dictar una conferencia relacionada con el glifosato, en momentos en que él estaba en una gran controversia con el ministro Barañao, que había desautorizado su trabajo de investigación. Ese problema se suscitó en una localidad al norte de la provincia, donde había una empresa arrocera que habría malformaciones en recién nacidos, y a raíz del escándalo el gobernador creó una comisión que se llamó Comisión Provincial de Contaminantes del Agua. Si alguien está interesado le puedo enviar el documento. Cuando el documento estuvo terminado, el ministro de la Producción lo descalificó diciendo que el documento era una basura, lo cual era cierto porque en realidad ninguno de los que integró la comisión tenía conocimientos de epidemiología. Y a poco tiempo, otro ambientalista que no es de aquí, pero trabaja aquí en algunas cosas, que viene de la Universidad de Córdoba y que tiene un premio Nobel alternativo, dijo que en realidad lo que estaba haciendo la Comisión de Contaminantes del Agua y los que la integran era mala ciencia, digamos, ¿no? Lo cual en realidad me pareció un poco exagerado. Bueno, el ambiente es un sistema complejo y como tal es difícil para la ciencia analítica, la que nosotros usamos habitualmente, que necesita trabajar con sistemas simples y si tiene que enfrentar sistemas complejos, los reduce, digamos, mediante esquemas y demás, desvirtuando, según dicen los críticos, gran parte del conocimiento que se obtiene. Probablemente por el hecho de que el trabajo del doctor Carrasco era de tipo experimental, con larvas de rana, el doctor Carrasco se limitó a mencionar como una acápite final de su trabajo que lo que él había hecho daba a pensar que el glifosato podría tener efectos nocivos para la salud humana y dada la gran cantidad de glifosato que se usaba en la Argentina, sugería la necesidad de iniciar estudios epidemiológicos al respecto. Él cita en la bibliografía un único estudio epidemiológico, muy bueno por otra parte, hecho en un hospital de Encarnación en Paraguay, que está publicado en los archivos uruguayos de pediatría, como, digamos, ejemplo de los trabajos que se necesitarían hacer. Sin embargo, el doctor Carrasco también se dio cuenta que su trabajo no era suficiente para soportar, digamos, una crítica importante hacia el glifosato y él de alguna manera cambió de enfoque y lo llevó al plano social, económico y político con unas conferencias muy interesantes que estuvieron colgadas en la web del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, mientras el ingeniero Martínez, que fue el director hasta el 2007, estuvo allí. El ingeniero Martínez es una persona a la que yo no conozco, pero me merece el mayor de los respetos, y se hizo también conocer porque al año de haber comenzado a funcionar la pastera de Botnia, dijo que el INTE desde hacía creo que 20 años monitoreaba 20 variables del río Uruguay y que en ese primer año de funcionamiento de la pastera esas 20 variables no habían variado, lo cual le trajo una gran cantidad de críticas
tildándolo de mal argentino y cosas por el estilo, y el ingeniero se disculpó a medias diciendo que él había exagerado al decir que la pastera no contaminaba, porque debería haber dicho que solamente los datos que tenía. Nuestras 20 variables que monitorean el río Uruguay no han variado. Si eso es contaminación o no, es una cuestión que va más allá de esos datos, digamos, ¿no? De todas maneras, cuando llegó la ministra Giorgi al Ministerio de la Producción, lo echó y le dijo que las ideas que tenía en materia de agricultura y minería no eran compatibles con el nuevo gobierno, y siendo las ideas de ingeniero Martínez favorables a la agricultura y a la minería, pero a mediana escala, no a la mega agricultura y mega minería, que era lo que venía haciéndose y que se siguió haciendo. Bueno, la forma en que nosotros podemos abordar el ambiente es con la epidemiología convencional. La epidemiología convencional que ha creado algunos artilugios para enfocar la causalidad, en las cuales la figura señera fue sin duda la de Bradford Hill, el estadístico inglés que diseñó el trabajo sobre cigarrillo y cáncer de pulmón, que se dio cuenta que no bastaba una asociación estadística para determinar causalidad, sino que eran necesarios requisitos adicionales que él enumeró, se los conoce como los criterios de Bradford Hill, y la única asociación estadística que cumple casi todos los requisitos es la suya, la del tabaco y el cáncer de pulmón. Bueno, esta epidemiología convencional es sumamente usada y, digamos, porque es muy sencilla. Yo creo que el 99% de los pósters que veo en los congresos de residentes y demás son trabajos de estadística simple, digamos, en las cuales se agregan siempre algunas menciones al programa informático SPSS o al EPINFO, aunque la mayor parte de las situaciones son simplemente series de casos, digamos, ¿no? Una ciencia, digamos, de bajo nivel que se limita a describir lo que uno ha visto, digamos, sin intentar ir más allá. Sin embargo, esta epidemiología convencional nos ha proporcionado conocimientos muy importantes. Básicamente, este trabajo de la relación entre tabaco y cáncer. Y entonces, una de las preguntas que yo siempre me hago es si la relación entre tabaco y cáncer está probada a un 99,99% por la ciencia convencional, ¿por qué no se actúa? ¿Y por qué no se actúa, sobre todo en la Argentina, que es uno de los 4 países del mundo que no ha adherido al convenio marco de la OMS para reducir progresivamente la superficie sembrada con tabaco? Según dice el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el tabaco mata 40.000 personas por año. Sin embargo, nosotros, junto con los cubanos, los chinos y los yanquis, somos los 4 países que no hemos suscrito ese convenio marco. El convenio marco dice, vamos a ir reduciendo progresivamente la superficie cultivada con tabaco. Nosotros no solamente la estamos reduciendo, sino que por el contrario, a través del Fondo Nacional del Tabaco, estamos incrementando el cultivo, porque China es un gran comprador de tabaco argentino, y naturalmente, como dicen los productores de tabaco en las provincias de Misiones, Salta y Jujuy, para nosotros el tabaco es salud, porque vivimos de eso. Bueno, naturalmente también la epidemiología convencional ha dado lugar al enfoque de riesgo, que es un filón para la prevención y la industria de medicamentos, porque convierte al 100% de la población en personas que necesitan acción médica y o medicamentos, digamos, ¿no? Bueno, digamos, esta base epidemiológica convencional ha dado de alguna manera el sustento de lo que llamaría la militancia ambientalista.
La militancia ambientalista yo la consideraría un paradigma, digamos, ¿no? Un paradigma es un enfoque de la realidad que se asienta sobre algunos datos y constataciones ciertas y deja algunas otras cosas librada al hecho de que en el futuro la investigación irá mostrando la veracidad del paradigma. Una cosa interesante de los paradigmas es que se los considera, digamos, que luchan entre ellos. Y entonces este paradigma ambientalista, de alguna manera, es uno de los más críticos del paradigma convencional de la epidemiología. Bueno, esta lucha entre los paradigmas se ha cobrado algunas víctimas, ¿no? En las dos universidades donde aparentemente es más fuerte el movimiento ambientalista, Córdoba y Rosario, han ocurrido sucesos, ¿no? Hasta el año pasado, el rector de Córdoba, un físico, aspiraba a la reelección, pero cometió el error 4 años antes, de alentar al grupo ambientalista de la Facultad de Medicina, que comenzó a recorrer la provincia promoviendo notas de prensa diciendo que en algunos pueblos de la provincia de Córdoba, especialmente Montemaíz, el 100% de la población moría de cáncer, dado que era una zona donde se usaba el glifosato. Si ustedes googlean van a encontrar algunos artículos que yo escribí sobre el caso de Montemaíz, planteando que era imposible, digamos, que el 100% de la población muriera de cáncer y que había algunos detalles mínimos de la epidemiología, como ajuste de tasas y demás, que no se habían tomado en cuenta. Bueno, luego el grupo admitió que en realidad habían exagerado, que solamente el 60% de la población se moría de cáncer, y de alguna manera esto lo desacreditó también el rector. El decano de agronomía el año pasado armó un grupo alternativo y lo sacó del rectorado. La otra situación que he seguido es la Universidad Nacional de Rosario, que por lo que yo he escuchado y leído tiene un esquema de formación de médicos progresista. Entiendo que el doctor Nitz, decano de la Facultad de Rosario, ha disertado ayer a la tarde en este foro, justamente traído como uno de los decanos que podría aportar con respecto a nuevos enfoques de formación médica. Ahí en la Universidad de Rosario hay un grupo ambientalista que trabaja desde hace algunos años y que hace algo así como los campamentos de fin de carrera o algo por el estilo, donde se va a un pueblo y se hace un estudio de la situación de salud de ese pueblo, que se difunde a la prensa luego. Bueno, el año pasado hubo un gran enfrentamiento entre este grupo ambientalista y el decano de medicina, que ocupó los diarios durante bastante tiempo, y el decano descalificó completamente a este grupo ambientalista, diciendo que no eran investigadores ni nada por el estilo, sino juntadores de datos. Y bueno, la situación quedó después en una especie de stand-by, digamos, ¿no es cierto?, con respecto a cuál era el rol de este grupo ambientalista en el seno de la Facultad de Medicina, aún teniendo el apoyo del decano para un enfoque nuevo. Como ustedes saben, Rosario es la única facultad de medicina pública del país que no limita el ingreso, lo cual es un dato interesante, digamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de evitar barreras que terminan en definitiva favoreciendo a los que pueden pagar las academias de ingreso, ¿no? Bueno, entonces, una cosa que me gustaría comentarles es entonces qué pienso yo que tiene que hacer el médico rural en el campo del ambientalismo, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente una de las cosas que hace o que puede hacer es la militancia, ¿eh? El grupo de médicos fumigados es un grupo militante. Trata de hacer algunas investigaciones, pero sobre todo de difundir, motivar, promover la preocupación por el ambiente, y recoge algunas investigaciones que se hacen por aquí y por allá referidas a la presencia de glifosato en
todo lo que se produce, digamos, ¿no? Nosotros vivimos en este momento en una sopa química de más o menos 150.000 sustancias químicas que han sido desarrolladas por la industria y de las cuales solamente unas 10.000 han sido testeadas desde el punto de vista de su impacto en la salud. Las otras 140.000 no. Y si ustedes leen el Código Alimentario Nacional, los requisitos para el agua potable, se van a encontrar que el Código Alimentario Argentino, en sus requisitos para el agua potable, reconoce esta situación y admite que el agua potable en la Argentina tenga de todo: glifosato, ampicilina o lo que fuera, mientras no supere tantas partes por millón, porque obviamente ninguna agua está ya libre de todas estas sustancias químicas que podrían tener impacto en la salud humana. Pero la otra cosa que podría hacer el médico rural, sobre todo, es la investigación. Y para hacer investigación, el médico tiene a su disposición, el médico rural tiene a su disposición el diseño retrospectivo de casos y controles. El diseño retrospectivo de casos y controles es un diseño sumamente simple, que en realidad no pertenece a la epidemiología ni a la medicina, sino que fue diseñado por el gran biólogo suizo Piaget, y que sustenta todo lo que es la pedagogía moderna, y que tiene una particularidad que le obliga a uno a considerar no solamente los casos que van en el sentido de la hipótesis que uno tiene, los agroquímicos son dañinos para la salud, sino también los casos en los cuales ese efecto no se ha demostrado. Hay una tendencia psicológica obvia en la cual uno tiende a prestarle más importancia a aquellos argumentos, datos que van en función de lo que uno piensa que los que van en contra. Entonces, si uno piensa que la falta de educación de las madres es un factor relacionado con la desnutrición, un pequeño estudio de casos y controles en los cuales tiene que poner los niños desnutridos, hijos de madres analfabetas, en comparación con niños bien nutridos, hijos de madres analfabetas, demostrar hasta qué punto esa relación es o no posible. Como comenté al comienzo, la única investigación que cita el doctor Carrasco en su trabajo de investigación como acápite final es un trabajo de casos y controles. Lo pueden encontrar en Archivos Uruguayos de Pediatría y está publicado en Uruguay, así que es fácil de encontrar. Bueno, ha habido también un gran movimiento teórico, más bien, para encontrar epidemiologías alternativas. Las epidemiologías alternativas critican el carácter inductivo de la epidemiología. La epidemiología es una disciplina sin teoría. Recoge datos, los somete a análisis estadístico y trata de encontrar relaciones, pero no parte de ninguna teoría a priori. Se dice que el buen investigador inductivo es aquel que observa la realidad sin prejuicios, cosa que es un poco absurda porque uno siempre tiene algún tipo de prejuicios cuando observa la realidad. Pero es cierto que efectivamente no hay teoría. Así que los que han creado epidemiologías alternativas, los que están desarrollando epidemiologías alternativas, están trabajando en eso. Entiendo que dentro de esta charla se va a proyectar un video, una conferencia del doctor Breil, un ecuatoriano, que es el que más ha trabajado la aplicación de la teoría marxista como orientadora de categorías que puedan servir luego para el análisis. Y la misma cosa ha hecho, y yo he visto algunos trabajos de ella, hace Cristina Laurel, que es una epidemióloga mexicana, ambos enrolados en lo que se denomina la línea latinoamericana de la epidemiología crítica, ¿no? También hay líneas de etnoepidemiología que están un poco conectados con esta idea de los saberes de las culturas tradicionales. También está la epidemiología de los modos de vida, que está conectado con la vieja escuela alemana antropológica. Y también está una persona que está con ustedes ahí en el auditorio,
la doctora Susana Somoza, profesora titular de Salud Pública en la Universidad Nacional de Formosa, que ha trabajado desde hace varios años en encontrar formas alternativas de análisis de los datos que puedan vincular a los agroquímicos con malformaciones congénitas y con cáncer. Entiendo que la doctora ha presentado un trabajo de investigación ahí en el curso del Congreso, así que sin duda los que tengan interés en este tema, conversando con ella, podrán saber mucho más que escuchándome a mí. Hay un psiquiatra, epidemiólogo y epistemólogo brasileño, el doctor Naomar de Almeida Filho, que ha escrito un libro que trata sobre la base científica de la epidemiología. La epidemiología es o no una ciencia y analiza dentro de su libro estas epidemiologías alternativas. La conclusión del doctor Almeida Filho es que son esfuerzos muy meritorios, pero todavía no han llegado a un nivel operacional concreto que permita decir cómo actuar, digamos, ¿no? Así que para quienes estén más interesados en el tema, yo les recomendaría el libro de Naomar de Almeida Filho, La ciencia tímida, Epidemiología de la ciencia tímida, y además me parece muy interesante ese libro porque tiene un capítulo que muestra con toda claridad que la epidemiología no se puede usar tampoco para la clínica. Este movimiento que ahora está en auge de la medicina basada en la evidencia, se basa en lo que se llama la epidemiología clínica o clinimetría, digamos, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes está entusiasmado con la idea de la medicina basada en la evidencia, le recomendaría que lea el capítulo 10 del libro de Almeida Filho. El capítulo se llama Clinimetría y ahí va a terminar, digamos, por darse cuenta que es una esperanza vana. Otro libro que me parece interesante para ver esta cuestión de la ciencia es el Manual de Metodología de la Investigación del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Yo lo recibí hace unos años, me lo trajo un amigo de Cuba, y mi gran sorpresa fue que en realidad ese manual es un libro de metodología de la investigación que escribió un filósofo austríaco muy conocido en el campo de la ciencia, Karl Popper, a la cual los cubanos le sacaron las tapas, le pusieron Ministerio de Salud Pública de Cuba, Manual de Metodología de la Investigación, y ese libro es en realidad la epidemiología positivista que las epidemiologías alternativas critican, pero bueno, es el libro de metodología que el Ministerio cubano considera útil. Y un otro libro que también a mí me ha resultado sumamente útil e interesante es un libro que se llama Cultura Estadística en Ciencias de la Salud. Ese libro ha sido escrito, todos estos libros que estoy mencionando se consiguen acá en Argentina. Cultura Estadística en Ciencias de la Salud fue escrito por el doctor Silva Itaguer, que es el profesor de Metodología de la Investigación en la Facultad de Medicina de La Habana, Cuba. Y es un libro, en realidad, él es matemático de profesión, es un libro que se dedica a burlarse de la absoluta ignorancia que tenemos los médicos en materia de estadística y cómo usamos y abusamos la estadística piacere tratando de confirmar con ella nuestros prejuicios. Así que, digamos, es un libro desde el punto de vista interesante y el hombre evidentemente sabe. Bueno, por último, una información que acabo de ver hace pocos días es que el nuevo gobierno francés ha prometido que al cabo de 5 años, cuando termine el gobierno, no se va a usar más glifosato en Francia. No se va a usar más glifosato en Francia porque ellos en estos 5 años van a tratar de buscar métodos alternativos de control de malezas que le permitan al agricultor seguir trabajando usando no la azada, digamos, ¿no? En fin, esta línea de la agricultura ecológica y demás, pero que todavía no parecen suficientemente interesantes para el agricultor, planteando una situación muy parecida a la que se da en Bolivia y los países que producen cocaína, digamos, ¿no? No se le puede decir al productor de coca que deje de sembrar porque él vive de eso. Y hasta ahora los cultivos de reemplazo no tienen la rentabilidad suficiente como para que él pueda vivir, digamos, ¿no?
Así que eso también es el problema que hay que considerar, digamos, ¿no? Si ustedes van al África y van a plantear problemas ambientalistas, los ministros lo van a sacar corriendo y también la población, porque en África la gente se muere de hambre y lo que necesitan es comida, producida como sea, digamos, ¿no es cierto? Así que eso también es una cuestión que el ambientalismo debe considerar, y es una cosa en la que me pareció que el ingeniero Martínez del INTI había avanzado mucho. Él ahora tiene una especie de ONG que integra el movimiento Evita, y que está trabajando justamente en el desarrollo de tecnologías alternativas, ¿no? Que permitan ir sustituyendo tecnologías contaminantes o tecnologías que requieren procesos industriales. Y ya que estamos citando el caso de Bolivia, hace pocos días el nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, un etíope, se ha reunido con el presidente Evo Morales y le ha prometido que la OMS va a estudiar a fondo las propiedades de la hoja de coca, que el presidente Morales sostiene que podría tener muchos usos, incluyendo hacer pan de coca y muchos otros productos. Así que bueno, evidentemente hay también un camino alternativo para productos que son considerados en general nocivos, pero que quizá no se ha investigado lo suficiente. Bueno, nada más, para no prolongarme indefinidamente. Si hay alguna pregunta, y si no, muchas gracias.